Buenos días de nuevo a todos. Vamos con la segunda sesión sobre electroneumática. En la primera habíamos visto el denominado método paso a paso máximo, en el que establecíamos un relé KN por cada uno de los estados. Habíamos creado un procedimiento mediante el cual podíamos estandarizar la forma en que diseñábamos el circuito, de una forma muy fácil. Estandarizar, mecanizar, como queráis. Lo habíamos convertido en un proceso mecánico en el que no había mucho que pensar. Bien, pero ese no es el único método. Existe una variante de este método que nos ahorra algunas cosas y que funciona exactamente igual. Nos ahorra cableado, aunque al final el cableado, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las veces esto que hemos representado así va a ser mediante un autómata. Ya lo veremos más adelante cómo se hace con un autómata y lo integraremos incluso con el Keep Server. A un autómata Mitsubishi, a un autómata de Siemens. Pero bueno, como primeros pasos nos vale. Bien, voy a explicar en qué consiste este método en el que reducimos cableado en un sistema electroneumático. Vamos a crear una secuencia. Ya está agrupada aquí de alguna manera. Lo hago todo esto por ganar tiempo, por hacer que el vídeo sea más corto. En esta secuencia, que recordar cómo se hacía, el primer paso es que el cilindro A evolucione a la posición A+, el cilindro B a la posición B+, el cilindro A vuelve a la posición B-, a menos, el cilindro B retorne también a su posición B-, y después el cilindro C vaya a la posición, en este caso son 3 cilindros, el cilindro C vaya a la posición más y el cilindro C vuelva a la posición menos. Bueno, por lo primero, la primera diferencia en este caso es que voy a hacer una serie de agrupamientos. ¿Cómo se hacen esos agrupamientos? Pues esos agrupamientos se hacen de la siguiente manera. Tomo para crear los grupos y les coloco un espacio mayor. O sea, si esto yo lo edito para ahora hacerlo, he colocado un espacio mayor entre ellos, de tal forma que tomo los máximos posibles en que no se repitan las letras. Es decir, A, B, A no podría tomarlo, puedo tomar AB como un grupo. El siguiente, como tengo A, B, C, puedo tomarlo como un solo grupo y el siguiente solo C. Esa es una combinación posible, es decir, tomo grupos en los que no se repitan las letras, haciendo los máximos, pero no siempre esto tiene por qué ser así, porque yo podría coger perfectamente un grupo solamente para el A, otro para el BA, otro para el BC y otro para el C. Me da uno más. Me va a obligar a más cableado, pero quizás no sea la mejor de las opciones. Depende del sistema. En este caso hemos tomado esta sin atender a otros requerimientos que el sistema nos pudiera hacer, pues que 4 grupos fueran mejor. Es un poquito más sofisticado todo eso. Vale, una vez creados estos grupos, los pasos son exactamente igual que lo anterior con un pequeño matiz. Y es que solamente vamos a tener los agrupados de esta manera, nos van a crear los estados. Habrá un estado K1, estos 3 serán un estado K2 y estos 3 serán un estado K3. Las evoluciones del sistema, los cambios, colocaremos las letras en la parte superior, lo que tiene que ocurrir para que terminado el primer paso pase al segundo, es decir, que cuando haya terminado A+, se debe de haber accionado el B1, lo que permitirá, se tiene que haber activado cuando el estado A haya evolucionado a más, se accionará el A1, lo que permitirá el avance siguiente a que B tienda a más, pero seguiremos estando dentro del estado K1, o sea, será un estado. De igual manera, cuando ocurra que B haya llegado a más, se nos tendrá que haber accionado el B1, pero como hay un cambio de estado, lo voy a pintar abajo. En vez de colocar este B1 aquí arriba, como hubiéramos hecho normalmente en el método máximo, cuando hay un cambio de estado lo coloco debajo. Y el resto es exactamente igual. Cuando paso de A a menos se tiene que activar el A0. Cuando he terminado este paso B1 se tiene que haber activado C0. Y cuando haya terminado el C+, habré activado C1, pero como es un cambio de estado lo colocaré debajo. Tengo por tanto 3 estados. En cuanto a las salidas, ¿qué salidas tendré que ocurrir? ¿Tendré que activar? Pues las colocaré debajo de cada uno de los estados de esta manera.
Cuando estemos en el estado K1, se tendrá que accionar el I1 y para que se produzca el paso B, el I3. Para que el A venga hacia menos será el I2, para que el B venga hacia menos será el I4, para que el C venga hacia más será el I5. Voy a ampliar esto para que lo podamos ver con el esquema para que nos resulte más claro. Voy a maximizar esto para verlo, para que lo veáis más grande. Con la pantalla ampliada se ve más claro, como os decía, y vemos que la asignación de las bobinas, cuando estamos en el estado K1, A más significa que se accione la bobina Y1, es decir, para que A pueda evolucionar hacia A más y por tanto pulsar el A1 y consecuentemente los detrás, el resto. En el caso del B, pues se tiene que activar la bobina 3, B yendo hacia más. Cuando el A viene hacia menos, se activa la bobina Y2, que es la que hace que venga hacia atrás. Cuando el B viene hacia menos, se tiene que activar la bobina Y4. Cuando el C va hacia más, se activa la bobina Y5. Y cuando el C viene hacia menos, se activa la bobina Y6. Muchas veces digo Y en vez de Y. Bueno, vale. Eso lo dice mucho la gente de Sudamérica, pero bueno, se me ha colado. Bien, vamos a ver ahora cómo se materializa esto. Como veis, solamente teníamos 3 estados, K1, K2 y K3. Entonces tenemos que desarrollar exactamente el mismo circuito con la misma forma de ejecución que habíamos hecho antes. Es decir, pero ahora solamente vamos a tener en cuenta que el cambio de estado se produce cuando se accionan los de abajo, los que hemos pintado abajo. Es decir, cuando va a evolucionar de B más a cambiar al siguiente estado a menos, o sea, cuando va a cambiar de K1 a K2, tiene que haber ocurrido que sea B1. Luego serán B1, C1 y C0 nuestros accionadores principales para entrar a los K3. Pintamos, por tanto, nuestras 3 bobinas, pintamos nuestros esquemas en el que la retención corresponde con cada uno de ellos, en que el accionamiento coincide con cada uno de ellos, con el anterior, el KN, el de acá. El que corta siempre es el anterior, o sea, cuando entra este, corta este, por tanto, este siempre es KN-1, teniendo en cuenta la disposición de la secuencia. De tal forma que tendremos que para pasar del estado K1 al estado K2 se accionará B1, B1 es el que acciona el paso, el otro paso se accionará con el C1 y el último paso se accionará con el C0, que es el primero, que como estamos en posición inicial estará pulsado pero sigue siendo un contacto abierto. Para tirar la maniobra tiramos en el último, en el K4, la tiramos con el mismo con el que la iniciamos, pero con un contacto normalmente cerrado, que en este caso está abierto porque está pulsado. Y de esa forma tendremos una evolución del sistema de K1 a K2 y a K3, que podemos comprobar de esta manera. Si yo le acciono marcha, no me estoy fijando en esto de aquí, tenemos K1, cuando se cumplan las condiciones de K1, es decir, cuando se accione B1, pasaremos a K2, cuando se cumplan las condiciones y se accione C1, pasaremos a K3 y cuando K3 termine porque vuelva a C0, volveremos a estar en ciclo parado. ¿Vale? Tenemos, por tanto, los 3 estados. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se materializa eso en las bobinas de mando? Pues de una manera muy sencilla. Simplemente tenemos que tomar esta parte de abajo. Pintamos las bobinas en la misma secuencia que tenemos aquí. O sea, I1, I3, I2, I4, I5 y 6. En la misma que la habíamos definido. Colocamos de cabecera cada uno de los 3 estados. K1, K2 y K3. Y ahora, ¿cómo hacemos lo demás? Pues muy sencillo. Aquí tener en cuenta una cosa, que vamos a mantener retenidas las bobinas, porque no hay ningún problema. Dentro del estado se mantendrán retenidas las bobinas. Por eso es por lo que separamos en grupos que no repitan las letras. Siempre el primero de los estados será directo. O sea, tanto Y1 como Y2 e Y6 vendrán directos de su accionamiento de K1, sin más. ¿Cómo se acciona el siguiente estado? Pues cuando tengamos el paso de arriba, es decir, que aquí colocamos lo que hay arriba. Aquí el I4 colocamos lo que hay arriba y aquí en el tercero, en el I5 colocamos lo que hay arriba, que es el B0 y el I6 simplemente directo. De esta manera hemos reducido sistemáticamente el tamaño del circuito, pero sigue siendo un estándar exactamente igual y esto se denomina método paso a paso mínimo.
y es el que más se utiliza seguramente en la práctica. Lo voy a ejecutar otra vez más, pulso Start, fijaros que se acciona el cilindro avanza, I1. Fijaros que cuando se acciona el I3 mantengo el I1 dentro del estado, lo podría parar pero no me da igual. Dentro del grupo también se están manteniendo los tres y está haciendo el movimiento, y ahora cuando ya pasa al último grupo, los demás los ha tirado, vuelve ahí, y el C vuelve otra vez a su posición C0. Y esto es facilísimo de ejecutar, es mucho más simple y es absolutamente mecánico. Lo vuelvo a repetir, sin más que descomponer nuestra secuencia de estados en grupos a los que espaciamos, en que no se repitan las letras, y ponerlas como nos convenga dentro de la norma de que no se repitan dentro de un mismo grupo, llamar estados y asignarles un relé K, N, a cada uno de ellos, dependiendo pues eso, de su nivel y con la norma anterior, estableciendo que el paso de un estado a otro va a ser el que defina la última del grupo, de un grupo a la siguiente del grupo, y colocándolos debajo, y estos serán los que nos provocan el accionamiento, empezando por el final C0, B1, C0, B1, C1, C0, B1, C1. Así de fácil. Los tres son abiertos. Siempre en el último, el C0 es normalmente cerrado para tirar la retención, y lo demás es conforme el esquema. El K1 tiene un accionamiento del anterior, y así sucesivamente. Si este es K2, este es K3, si este es K1, si este es K3, este es K1, y así sucesivamente. O sea, exactamente igual que habíamos hecho el método anterior, pero teniendo en cuenta que los pasos son ahora los que se producen en el cambio de grupo. Y dentro del grupo, eso ya se aplica a la secuencia de potencia, los cambios de grupo se producen con un contacto normalmente abierto, uno directo, el primero de ellos siempre directo, y el otro derivado de el final de carrera, que establece el paso o los pasos. Ni que decir tiene que estos pasos se pueden complicar todo lo que queramos, y no tiene por qué ser un paso de uno a otro solamente un B1. Puede ser que hubiera más cosas y se necesitaran más cosas para que se produjera la evolución mediante contactos en serie combinados. Pero como método general, y en este caso simple, es de esta manera. Así que muchas gracias por todo. Espero que os sirva.